Bienvenidos a otro miércoles de la cápsula video de la doctora Mariela Molero. Y hoy vamos a comentar un poco sobre los riesgos que representa ser una persona defensora de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Porque para ser defensor de derechos humanos no necesitamos ser letrados, profesores universitarios, personas que se manejen en altas esferas. Siempre lo asociamos Naciones Unidas, las diversas agencias, que son muchísimas. Para ser un defensor de derechos humanos, todos podemos serlo cuando nosotros comenzamos a ejercer activamente la defensa de nuestros derechos. Ya nos estamos convirtiendo en defensores de derechos humanos. Cuando los familiares de una víctima de represión, ejemplo, en protestas por la falta de un servicio público, y esa persona falleció pues en medio de la custodia de un cuerpo de seguridad, y esa familia comienza activamente a participar en búsqueda de la justicia a los responsables de ese asesinato a su familiar. Ya ese familiar de la víctima se está convirtiendo en un defensor de derechos humanos. Y los derechos humanos nos pertenecen a todos por el simple hecho de ser una persona. Y todos estamos en la capacidad de convertirnos en ente activo de la defensa de los derechos humanos. Y de allí la importancia pues de siempre recordar que los derechos humanos tenemos que mantenerlos minuto a minuto activos, porque en alguna parte del mundo, mientras yo estoy grabando este video y tú estás viendo este video, se están violando los derechos humanos de las personas. En la madrugada de hoy pude leer una noticia de la ejecución por ahorcamiento de un joven iraní de 22 años, karateca, por haber participado en las manifestaciones de rechazo por el asesinato de una joven iraní por no usar de modo correcto el velo. Y era muy significativo pues el llanto de ese padre iraní. La cultura no puede estar por encima de la vida, la religión no puede estar por encima de la vida, y cuando se utiliza la cultura como argumento de justificar, o cuando se utiliza la religión, como es el caso de Irán, pues no estamos frente a otra cosa que a una violación sistemática de los derechos humanos de una población. Y estamos en pleno siglo XXI y ha costado muchísimas vidas, ha costado muchísimo llanto llegar a ser defensores de derechos humanos. Y cuando mencionamos, pero hay muchos muertos por haber defendido derechos humanos en cualquier parte del mundo, es correcto, y sigue existiendo pues el riesgo latente a todos aquellos que hacemos de los derechos humanos nuestro ejercicio profesional y estamos activamente participando en campañas educativas, estamos implementando capacitaciones, estamos llevando cápsulas a un grupo indeterminado de población, y allí están grupos vulnerables. ¿Quiénes van a ser siempre esos grupos vulnerables? Pues las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas de la tercera edad son grupos vulnerables en cualquier parte del mundo. Y trabajar en pro de la defensa de los derechos humanos nos convierte a nosotros en un blanco visible para aquel que está violando los derechos humanos. ¿Y quiénes violan los derechos humanos? A nivel mundial los violan los estados, porque cuando ese funcionario policial golpea salvajemente a un ciudadano que, ejemplo, lo está grabando, cuando ese funcionario militar agarra a un detenido, o el funcionario de cualquier cuerpo de seguridad en sentido amplio, agarra a un detenido, le aplica técnicas de tortura, está representando al Estado. Y he mencionado siempre pues mi preocupación, mi honda preocupación
en la falta de preparación y capacitación de los cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos, porque cada vez que salga para la justicia internacional un caso de violación de derechos humanos, pues va a tener repercusiones para el Estado. Y de allí deriva la importancia que cuando salga un egresado de una institución y vaya a la actuación policial, esté preparado en los derechos humanos, en saber qué debe hacer y qué no debe hacer. Y por supuesto, la justicia nacional tiene que estar preparada cuando un detenido y asuma pues ante ese juez de guardia de control y que le diga: soy una persona defensora de derechos humanos. Tiene que estar preparado los funcionarios judiciales para reconocer cuáles son las repercusiones que pudiera tener para el Estado venezolano, entendiendo que ellos están cumpliendo una función jurisdiccional, que un imputado le diga: frente a usted está una persona defensora de derechos humanos. No es cualquier cosa, no es una retórica de pasillo, no es algo que esté dentro de la Agenda 2030, porque por allí he escuchado, bueno, una gran cantidad de cosas sobre la Agenda 2030 y sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Y cuando trabajamos y nos adentramos en el mundo de los derechos humanos, conocemos tantos protocolos que no son otra cosa que hojas de ruta, son orientaciones a seguir para garantizar la defensa de los derechos humanos que tanto ha costado en la historia de la humanidad. Hoy les voy a mencionar solamente un protocolo que tiene su primera edición en el año 2021. Es el protocolo de la esperanza. Ese nombre obedece a la ciudad natal de una persona defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Berta Cáceres, una mujer que recibió 33 amenazas a su vida y su integridad. Y cuando se amenaza a una persona defensora de los derechos humanos, se toma como una violación de derechos humanos. Esas amenazas no fueron investigadas por el Estado hondureño y finalmente ella fue asesinada. En las capacitaciones presenciales siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre un homicidio y un asesinato? En el caso de una persona defensora de derechos humanos, cuando recibe llamadas intimidatorias, cuando se amenaza directamente a hacerle daño a ella o a su grupo familiar cercano, porque también se utiliza esa estrategia de amenazar a su grupo familiar, pues eso ya en sí constituye una violación de derechos humanos. Cuando se le toma fotografía a esa persona defensora de derechos humanos, cuando se le expone públicamente a través de cualquier medio digital o medio comunicacional, cuando se utiliza pues que la labor o se tergiversa la labor que se está realizando y se puede mencionar, bueno, que está en actividades políticas, o cuando se trata de refutar pues su trabajo en sí mismo, manifestando pues que están mintiendo, que eso que están denunciando eso no existe, y pueden utilizar, bueno, cualquier tipo de estrategia comunicacional para desmentir, desacreditar, está representando una violación de derechos humanos. Y la continua denuncia de esa amenaza de la llamada, de esa toma de fotografía, de ese desprestigio que se está empleando para desacreditar su trabajo, y el Estado no investiga, o el Estado recibe la denuncia, no investiga, engaveta la denuncia, no hay una prosecución de esa investigación hasta poder dar pues con un rastreo de dónde salió esa llamada, cuál fue el cuerpo de seguridad que estaba haciéndole el seguimiento para tomarle la fotografía, o el medio de comunicación o el actor que mencionó pues la tergiversación y el desprestigio comunicacional para esa persona defensora de derechos humanos, y simplemente eso le están dando largas, y luego esa persona defensora de derechos humanos aparece agredida en su integridad física. Hay casos donde se violan
tanto a hombres como mujeres. Y siempre es bueno recordar que anteriormente decían, bueno, hay que cuidar más a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres, porque las pueden violar. Hoy en día eso está prácticamente un 50-50 en las posibilidades tanto para un hombre o una mujer detenido. Entonces es importante que una persona, cuando se reconoce a sí misma como defensora de derechos humanos, cuando recibe esas intimidaciones al ejercicio de su rol activo dentro de la sociedad, cuando recibe amenazas, intimidaciones, asedio, y que todo eso puede llevar a una agresión a su integridad física directa o indirecta, a un familiar, o puede desencadenar en su asesinato, pues allí tenemos que el Estado incumplió su obligación internacional de investigar, sancionar y garantizar la no repetición de dichos actos. La diferencia estriba entre un homicidio y un asesinato. Un homicidio puede ir cualquier persona en una vía pública, se le fueron los frenos, iba un ciclista y se llevó al ciclista y el ciclista, bueno, falleció. Eso es un homicidio. En el caso de un asesinato conforme al derecho internacional, persona defensora de derechos humanos recibe por el rol activo en la defensa, ejemplo, de los servicios públicos, en las luchas gremiales, sindicales, en este momento es enero del año 2023 y en Venezuela hay muchas protestas. Ayer, el 9 de enero, salió el gremio docente. En mi estado hay protesta de los trabajadores de las empresas básicas. Bueno, están reclamando salario digno. Entonces, esas personas que están a la cabeza de la lucha gremial, los docentes, los sindicatos de personal obrero de las empresas básicas, y recibe constantemente amenazas, está siendo individualizado, lo están señalando y posteriormente aparecen ejecutados, pues eso es un asesinato, porque la intención era directamente hacia esa persona, de causarle, de neutralizar su voz, de callar su reclamo social y con la repercusión que tiene pues los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos. Y también cuando conocemos el protocolo de la esperanza y conocemos la lucha de Berta Cáceres, 33 amenazas, 33 agresiones, y no hubo una investigación, pues hoy tiene en homenaje a ella el protocolo de la esperanza, que no es más que una hoja de ruta de lo que deben hacer las personas defensoras de derechos humanos cuando están recibiendo amenazas, intimidaciones y demás agresiones, y por ello se considera una herramienta global reflexiva que incluye consideraciones del derecho internacional de los derechos humanos que deben tenerse en cuenta a la hora de responder, así como consideraciones de política pública y de política criminal, y la evaluación de la debida diligencia en la investigación, la persecución penal y la sanción de las amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos. Esta reconocida persona defensora de derechos humanos, una mujer que defendía a los pueblos indígenas de su natal Honduras, nació y murió en la ciudad de La Esperanza, Honduras, y por ello el protocolo se considera la primera herramienta global que tienen las personas defensoras de derechos humanos a la hora de ser ellas el punto de inflexión contra la lucha de los derechos humanos a nivel mundial. Vean que no es cualquier cosa cuando decimos somos defensores de derechos humanos. Cualquier persona puede ser una persona defensora de derechos humanos. Solo es suficiente esa energía necesaria para reclamar que las cosas que nos están sucediendo a nuestro alrededor no son correctas, y necesitamos que ese marco jurídico nacional que nos promueve la Constitución de nuestros países deba hacerse cumplir y se deba hacer respetar. Espero que te haya gustado esta cápsula video.
y por favor te puedes suscribir a mi canal, activar la campana de notificaciones para que te llegue la señal cuando estemos en un estreno en vivo. Muchísimas gracias.